padre voz tienes. Ay, pero ¿sabes qué? También es el cigarro. No digas la palabra cigarro, por favor. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Manu, una de las características de la novela es que está escrita de forma laberíntica. O sea, de repente estamos, como todos saben, en la línea del tiempo de Pedro Páramo, después regresamos a Juan Preciado, y creo que es algo que implica la concentración extrema del lector. Entonces, al tú ser parte de esta adaptación, ¿qué tan laberíntico fue para ti trasladar esta historia a tu personaje dentro del set? Ya, qué padre voz tienes. Ay, pero ¿sabes qué? También es el cigarro. No digas la palabra cigarro, por favor. Sí. No creas que soy presa, sí. Se ve que me la pasé bien ayer. Sí. No, pues creo que Rodrigo a ver, para empezar, no teníamos obviamente el maquillaje y los prostéticos, entonces como que eso ya te pone, ¿no? en el periodo donde tienes que estar. Pero, pues sí, a mí en lo personal, Rodrigo, pues nos situaba muy bien en el tiempo en el que estábamos. Y creo que, pues no es el único, pero Pedro pues, sí tiene una línea, ¿no? Por ejemplo, Dolores, pues, ¿no? Viva, muerta, ¿no? Y Pedro siempre está, pues ¿no? En el mundo de los vivos, ¿no? Sí, Pedro presente, sí. Entonces, pues para mí fue un poco más fácil. Puede ser, tienes toda la razón. Y bueno, Rodrigo, una de las aristas dentro de las muchas que hay en esta gran historia está la mexicanidad, está la parte de los elementos fantásticos, es el abandono. Tenemos al hijo del padre que lo abandonó y va en su búsqueda, pero también tenemos el pueblo abandonado y sombrío. Y yo creo que tanto en el libro como en la película, para retratar el abandono se necesita de oscuridad. Cuando estás leyendo el libro te imaginas esta atmósfera oscura, y cuando estás viendo esa película sientes el abandono no nada más del pueblo, sino de Juan, a través de estos planos secuencia. Entonces, mientras yo la veía, dije, qué reto, aunque sea Rodrigo Prieto, ha de haber sido un total desafío, porque, dime si estoy equivocada, yo creo que más del 50% de la película está en plena oscuridad. Entonces, platícame un poco de esto y quizás si este elemento fue el que te llevó a quizás no soltar el tema de la fotografía al 100%. Exactamente. Es cierto que el abandono es un tema muy importante en la película. De hecho, de Wiges menciona, quizás se sintió abandonada. Y creo que el mismo Rulfo sabemos que también sufrió el abandono también y la pérdida de sus padres desde muy chico, ¿no? Entonces, y se sintió de pronto ahí en un orfanato, vaya, solo, ¿no? Sí. Entonces eso permea la novela. Y yo creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Entonces, esa es parte de la exploración también mía en esta película. Y sí, efectivamente, la oscuridad es un tema importante y que cuando alguna vez yo leí la adaptación de Mateo Gil años antes que se iba a hacer esta película, que la iba a dirigir, y ya no se hizo, no se pudo, muchos factores, pero yo recuerdo leerla y decir, chirrones, esto es un reto muy grande. O sea, por ejemplo, simplemente el diálogo muy largo de que van Damiana y Juan Preciado por una calle y dialogan sobre las ánimas en pena. Es una escena larga. Entonces, ¿cómo mantienes una luz de luna en todo ese recorrido? Entonces, sí, sabía yo desde entonces que ese era un reto gigantesco que no sabía cómo iba a resolver. Entonces, me interesaba ahora también abordar ese reto, donde hay oscuridad, pero ves, y también no quería que fuera cansado, ¿no? Que estuvieras viendo la película y te fueras así, sino que hubiera dentro de esa misma oscuridad como cierta brillanteza al mismo tiempo. Entonces era encontrar ese balance de ver el detalle, ver lo que está, pero también sentir ese misterio de lo que no se ve también, ¿no? Esas oscuridades donde pues también da miedo, ¿no? Ver, pero no ver. Entonces sí fue muy complicado y técnicamente fue un reto gigantesco, fotográficamente. Bueno, yo que la vi por primera vez ahí en las oficinas de Netflix, se veía perfecto. O sea, y es un elemento que quizás no todos piensen, pero entiendes perfecto la atmósfera. Dolores, voy a leer mi pregunta porque entre que estoy desvelada y también quiero ser muy precisa con esto, no me quiero equivocar. De hecho, me la vas a tener que leer 2 veces porque Exacto, también porque estoy yo desvelada. El cigarro. Bueno,
Esta historia ha sido analizada por expertos de diferentes partes del mundo. Desde que la vi hace un par de semanas, estuve leyendo ensayos, y uno de los análisis que me encantó fue el de que en esta historia conviven de forma balanceada el orden patriarcal con la matricentralidad, porque al final quien manda a buscar al papá y a cobrarle y a vengarse es la mamá. Entonces, ¿tú qué opinas de esta lectura y este balance que al final yo es el que sigo viendo en nuestra sociedad? Sí hay un orden patriarcal, pero también el matriarcado es el que nos rige desde la familia. No sé, ¿tú qué opinas como personaje femenino? Absolutamente creo en eso, y creo que uno se sostiene con el otro, se alimenta el uno del otro. El destino lo marca. Doloritas pone pum, ¿no? Sin Doloritas, pues no hay. Sí. No habría. Sí. Doloritas, pues aquí se va. Les voy a contar un cuento. Uh-huh. Y empieza el cuento con esa consigna, ¿no? Al hijo, que cumple casi como religiosamente, ¿no? Aún después de muerta. Y todos los personajes son así. Mi Eduviges ligada a una persona que es la que la lleva a acabar con su vida, pero también siendo cómplice a los límites más insospechados de la mejor amiga para poderse meter en la cama del esposo de su mejor amiga. ¿Sabes? Hay una serie de cosas y de equilibrios y de suertes que en ese mundo parece que se viven bien, pero sostienen toda esta amargura, todo este dolor, todo este abandono, esta soledad, el desamor. Son estos, o sea, no hay un personaje en esta historia, me parece a mí, que esté completo. Rotos, Todos. tristes, solos. Abandonados. Sí. Y bueno, Rodrigo, ayer en la alfombra te hice una pregunta que hoy en la mañana vi que todos replicaron, pero dije, me lo hubiera guardado acá para que fuera la exclusiva. Pero te preguntaba que a quién de los cineastas con los que has trabajado le enseñaste a lo mejor un primer corte o hablaste de la parte de preproducción, y nos comentaste de los comentarios de Martin Scorsese, ¿no? Entonces, si pudieras elaborar un poquito más, porque ayer entre el rush y la prisa, de ese comentario que te hizo respecto quizás a alargar las secuencias. No me acuerdo si es exactamente lo que dijiste. Sí, ya en la etapa de edición especialmente, Okay. Mostré la película a amigos, familia. Sin duda mi esposa, mis hijas fueron muy importantes también en decisiones, ¿no? Ellas veían los cortes y, ¿por qué no acá? ¿Por qué no? Muy importante. Pero sí, efectivamente, también recurrí a mis amigos directores, cineastas. Efectivamente se la mostré a Martin Scorsese y a su hija Francesca, a Greta Gerwig, se la mostré a Alejandro González Iñárritu y su esposa María Ladia, Rodrigo García, James Sheamus, en fin, en realidad mucha gente. Gente que confío, ¿no? Y especialmente me interesaba, por ejemplo, el punto de vista de quienes no conocen la novela y la historia de nuestro país. Entonces, por eso la visión de Scorsese y de su hija Francesca me importaba mucho, porque claro, Scorsese es obviamente cinéfilo hasta como nadie más. Sí. Entonces, hay una capacidad de leer subtítulos y de entender todo lo que está pasando como nadie, ¿no? Pero también su hija. Los dos entendieron muy bien la historia, entendieron a los personajes, supieron qué estaba pasando. Y Scorsese me preguntaba de ciertos personajes. Y, hey, Fulgor, why did Fulgor listen? Así, genial. Susana. Vaya, o sea, ubicaban perfecto. Sí. Y sí, él en particular me sugirió solo dos cosas. No me habló de que cambiar la estructura o algo así. No, me dijo, oye, ese plano, no voy a decir cuál para no estropearlo, ¿no? Pero ese plano de bla, debería ser un poquito más largo. Bueno, pues lo alargué un poquito. Y fueron dos planos que me sugirió que fueran más largos. Hay un encuentro, ese sí lo puedes decir, con el Tilcuate y Pedro Páramo, que hay un plano abierto, que en la edición yo había ido del plano abierto rápidamente a ver los acercamientos. Y me dijo, no, aguanta el plano abierto más. Y bueno, pues lo cambiamos. Y en fin, o sea, sí fue muy, muy bonito. Rodrigo García, por ejemplo, hijo de García Márquez, como hijo de un autor muy importante, me dijo, oye, de verdad con esto veo que sí es posible adaptar la obra de mi padre, ¿no? O sea, sí ver que... Y dijo, me daba miedo ver tu adaptación porque pensé, igual no me gusta y ¿qué le digo? Lo mismo Alejandro. Sí. Pero sí, les gustó y prácticamente me dijeron, no le muevas.
Rodrigo tuvo algún comentario sobre Juan Preciado, de que lo perdíamos mucho, entonces metí más momentos de texto de Juan Preciado a raíz de sus notas, cosas así. Entonces sí fue muy bonito todo ese proceso. Pues tristemente se acabó mi tiempo, pero muchas gracias a los tres. Un placer. Gracias. Igualmente. Estén muy bien, ¿eh? Gracias. Soy una persona de Taylor Swift. Pero que Dios te perdone.